estaremos platicando sobre pues estos 10 años también con Héctor Javier. Vamos a entrar ya en un minutito, les podemos ir dando entrada. Cris, por favor, muchas gracias. Y vamos a comentarles de los temas que vamos a tratar con ellos. El tema número uno es el tema de Su Majestad. Así lo hemos titulado con ellos, el de Su Majestad, y ahorita veremos pues a qué majestad estamos haciendo referencia, y también pues el uso de la oposición y medios de comunicación, ¿no? Al compromiso que no se pudo concretar en la administración del presidente López Obrador en torno a la desaparición de los 43, este uso particular que también se le ha dado, y un balance también del sexenio del presidente López Obrador, que también estaremos haciéndolo hoy desde esta mañana y que lo hemos venido haciendo a lo largo de esta semana, y bueno, lo abordaremos ahorita con ellos. Y lo otro, pues también qué ha significado ya en este último día, pues las mañaneras para este sexenio, el cierre de las mañaneras y el cierre de la mañanera y lo que ha significado a lo largo del sexenio. Pero bueno, Héctor, muy buenos días, ¿cómo estás? Jesusa, muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Muy buenos Sí, sí, días, cómo Rubén. no. Muy buenos días a las 12. Un abrazo Muchas muy grande. gracias. Jesusa, creo que te escuchamos muy, muy bajito, muy, muy bajito. Ahí, ¿qué tal? ¿Mejor? Mm, no sé si Bastante sea mejor. yo, ya me dirán ahorita si sea yo, pero la escucho muy bajito. Pero bueno, esperemos que se vaya mejorando. Creo que soy yo, ¿eh? Creo que soy yo. Perdón, perdón, Jesús. Sí. Sí, ya ahí te escucho perfectamente bien. Pues vamos a iniciar, queridos Héctor y Jesusa, pues la última mesa política, la última mesa autónoma en el último viernes de este sexenio. Se terminó el sexenio de López Obrador y vamos a iniciar también ya la próxima semana, el martes, tendremos la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Está convocada primero pues al Congreso de la Unión a recibir la banda presidencial, y en la tarde pues habrá un encuentro a las 4 en el Zócalo de la Ciudad de México para que reciba ella el bastón de mando. Y bueno, sabemos que en este contexto pues su majestad se ha negado, o más bien no su majestad ha tomado un papel relevante pues en esta toma de posesión. Entonces vamos a iniciar. Jesusa, ¿qué decir sobre esto? Bueno, a ver, primero tendríamos que entender lo que fue el gobierno de Andrés Manuel López Obrador respecto a la soberanía, respecto a su interés porque hubiese un cambio de las naciones extranjeras sobre la visión de México, de que ya no somos una colonia o de ser una colonia, y no lo han querido entender. Entonces, cuando Andrés Manuel arribó en la Cámara de Diputados, este es un cambio de régimen. Y como parte de un cambio de régimen tiene que ver la visión que tiene uno mismo de su propio país. Estaba entrando en esta nueva etapa. La percepción debe de ser distinta. Y así fue a lo largo de los 6 años. Por eso, en el 2019, cuando envía esta carta, ¿sí? Lo hace pensando en los fundadores de nuestro país, que son los pueblos originarios, ¿sí? Andrés Manuel siempre ha tenido esta inclinación por defensa de los que menos tienen, de los más vapuleados a lo largo de la vida, de los más asesinados, de lo que algunos también hablan de que fue un genocidio durante la conquista, porque habría se habla de poco más de 20 millones de gente originaria, ¿no? Gente de los pueblos, y que fueron masacrados por la colonia española, ¿no? Cuando llegó Hernán Cortés y toda esta historia que nos enseñaron en la escuela, que ellos vinieron a salvarnos, ¿no? Entonces, cuando Andrés Manuel habla de todo esto, es porque se tiene que reivindicar a nuestro país. Que no lo hayan entendido el gobierno el español es otra cosa, ¿sí? Pero el día
en el año 2019, cuando se establece la carta, también se ha planteamiento de que se va a llegar a un acuerdo para en el año 2021 se pudiera establecer esta reunión, un evento donde se pediría disculpas por las atrocidades cometidas por integrantes del gobierno español de aquella época. Y es muy claro, no estás atacando, no estás diciendo que los gobernantes actuales o que la población española están violentando actualmente a nuestro país. No lo estaba diciendo en ese sentido, se estaba refiriendo tácitamente a lo que fue en aquella época. Lo malentendieron. Ahora, efectivamente, el monarca de España no puede responder una carta por sí solo. Tiene que pedirle autorización al gobierno español. O sea, él es él es el de la corona, él es el monarca, ¿sí? Pero el gobierno español es el que tiene que autorizar y ellos, a final de cuentas, fueron también parte de los responsables porque tampoco ellos respondieron. O sea, tampoco no lo hizo ni el monarca porque no podía por sí solo, ¿sí? Y los responsables, que era el gobierno español, tampoco lo hizo, ¿ok? Esa es una. Y luego podríamos entrar a lo que fue la nueva reconquista del gobierno español, que ya vino con la época de Felipe Calderón, Vicente Fox, y que tiene que ver con todas estas grandes empresas transnacionales, muchísimas con base en España, pero yo creo que eso podemos hablarlo en otro momento, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece es que la actuación por parte del gobierno mexicano es acorde, es congruente a cómo empezó el sexenio y yo estoy, la verdad, totalmente de acuerdo con esa posición. Muchísimas gracias, gracias Jesús. Pues ahí estamos viendo parte de esta carta que se le envió pues, al rey de España. Y bueno, Héctor, ¿cuál sería tu apreciación sobre este tema, pues que trascendió no solamente al rey de España, sino también pues con la relación que se tiene con el gobierno español? Mira, y va a seguir trascendiendo, ¿no? Me refiero básicamente en términos políticos, porque en términos económicos las cosas pues van a seguir igual, ¿no? A lo mejor alguna recomendación por ahí del gobierno español de que pues ya no se inviertan en México, que se tenga cuidado y en algún momento pues pasar la factura, ¿no? En alguna cuestión, algún litigio, pues ya se sabe que van a actuar con dureza hacia el gobierno mexicano. Ahora sí que con los 2 días que quedan, Violeta, todavía quedan algunos días, ya anunció el presidente que el domingo todavía va por ahí a publicar algunas cosas, entonces me recordó mucho oyéndolo ahora en la mañana que eso no se acaba hasta que se acaba, ¿no? Es decir, Sí. bueno, en ese argot, ¿no? Que el último minuto tiene 60 segundos y creo que los va a aprovechar hasta el último, ¿no? Volviendo al caso de España. Pues mira, no, Jesús, no solo está la cuestión de fuera, es decir, del gobierno español, sino también los que están aquí adentro, ¿no? Que también pues se han mofado de alguna forma, se han burlado, ¿no? Pero primero me voy con el gobierno español. Yo no sé si no lo hayan entendido o fue un acto de suma soberbia, ¿no? Si bien es cierto que el rey no podía responder, pues tiene ahí un consejo de gobierno, tiene un régimen parlamentario que bien podían perfectamente haber contestado esta carta en la instancia que correspondiese, ¿no? A lo mejor me imagino, no sé, el mismo Pedro Sánchez diciendo, señor distinguido presidente López Obrador, en atención a la carta que usted le dirige al rey, etcétera, túmbale, ¿no? Todo el rollo, porque también no hay que olvidarnos que él es, finalmente el rey de España es el jefe de Estado, ¿no? Porque es una monarquía allá que se tiene, ¿no? A mí en lo particular la carta me encantó, me gustó muchísimo. Yo la vi más en un tono de pues, lo que dice en algún momento de reconciliación. Yo creo que hubiera sido un acto súper bonito. Ahorita, por ejemplo, ya vemos muchas y muchos que denostamos que el 12 de octubre se le llame Día de la Raza cuando Sí. pues no es así, ¿no? Es decir, sabemos que es el día pues del genocidio también que se dio en aquel entonces, ¿no? Entonces, en algún momento de la carta, López Obrador hace una invitación a que pues efectivamente en el 2021 se haga un acto de reconciliación en donde las dos naciones pues ya se van en toda esta parte, ¿no?
a mí me parecía muy bonito, ¿no? Qué bueno, ojalá lo hubiera hecho el gobierno español en su totalidad, porque la verdad yo creo que hubiera sido un acto que incluso nos hubiera hermanado todavía muchísimo más entre estas dos naciones. Pero no lo hicieron, no se dignaron a contestar la carta, ni mucho menos, y la dejaron pasar. Cosa distinta, por ejemplo, lo que hizo el Papa Juan Pablo, perdón, el Papa eh, Francisco, que pues él sí la contestó, me parece que en un tono muy humilde y no le pasó nada, ¿eh? No es que se haya quedado ahí sin dinero el Vaticano, ni se le hayan resuelto problemas o se le hayan aumentado. Pues, fue un acto público, que es lo que se pedía, ¿no? Aquí tampoco estaba pidiendo dinero, ni mucho menos. Entonces sí, a mí sí me parece que sí fue una grosería por parte del gobierno de España y que pues lo menos que se hubiera esperado es al menos una respuesta así, mire, con todo respeto, no estamos de acuerdo. Y por ejemplo, hoy no sé si ya leyeron la columna de Sergio Sarmiento, en donde dice que pues ahí pues, México ni siquiera existía en aquel momento, ¿no? Y entonces incluso tacha de ignorante al presidente, diciendo que, bueno, entonces, ¿por qué el presidente no le pide a la gobernadora de Tlaxcala que pida disculpas? Porque, bueno, pues, de alguna forma los tlaxcaltecas apoyaron a los soldados españoles a la conquista. Recordemos que en aquel entonces, pues los aztecas no eran unos hermanitos de la caridad, ni mucho menos, eran un pueblo muy guerrero, muy, pues ahora sí que dominador, que se iba expandiendo aquí en el territorio mesoamericano y sí, efectivamente tenía controlados, bueno, hasta más allá de las fronteras de Chiapas, ¿no? Por ejemplo, aquí Sinacantán y Chamula, que son pueblos muy cercanos en términos geográficos, están a 4 kilómetros de distancia, es una cosmogonía totalmente distinta, ¿no? Y se habla de que los sinacantecos, de alguna forma, eran los que controlaban el pago de impuestos en esta región, ¿no? Bueno, pues todo esto, no solo este editorialista, sino muchos otros, pues se burlan de que cómo se tiene que pedir permiso, etcétera. Pues yo creo que no hay de qué espantarse. Otros gobiernos lo han hecho, creo que en inglés también lo hizo con algunas colonias. Y entonces no ponernos a decir es que pues aquí nos llenaríamos de perdones y todo esto, ¿no? Creo que no va por ahí. Creo que, insisto, era un acto de reconciliación, era un acto incluso de hermandad y de alguna forma, pues sí, sí, y pues tener unos lazos más sólidos, más firmes con aquellas cosas que pues hemos tenido algunas diferencias con el gobierno español, ya las comentaba Jesús ahora, pues la nueva conquista que hicieron con Repsol, Iberdrola, etcétera, pues creo que también había que reconvenir y que recomponer esta situación. Y bueno, aquí yo agregaría, Jesús, a la cuestión de los bancos, ¿no? En concreto el BBVA, para nosotros seguiría siendo el Bancomer, ¿no? Y el Santander, ¿no? Que era el Serfín anteriormente, y que no nos olvidemos que está escrito que cerca de la mitad de las ganancias que tienen estos dos bancos en todo el mundo vienen desde aquí, desde nuestro país. Muchísimas gracias, Héctor. Pues ese comentario es buenísimo, buenísimo, porque pues podemos hablar todavía de otras formas de colonialismo muy distintas, pero de otras formas. Y yo estoy de acuerdo que hay que poner este tema también, pues que es parte del pasado nuestro, fue parte de este proceso de acumulación originaria donde vivimos violencia, muerte, despojo. Y no olvidemos que la corona estuvo detrás de esto también. Eso es algo muy, muy importante. Y lo otro que pues siempre también retomando aquí a Enrique Dussel en esto que ustedes decían, pues este punto de inflexión pues no fue ningún descubrimiento, sino fue el encubrimiento del otro, ¿no? Entonces, y pues, de todos los pueblos originarios que había aquí. Y qué bueno que tú retomas ahorita lo de Vancomer, porque digo, hablando de acumulación originaria, ahorita seguimos hablando de acumulación por desposesión de que ahora, digo, es otra forma de acumulación, pero sigue siendo también España el que sigue y se le sigue permitiendo, ¿no? El presidente ha dicho muchas veces, pues que aquí, como tú dices, ganaron, han tenido estas ganancias extraordinarias como ningún otro lado del mundo y eso hay que reflexionarlo, ¿no? Ellos están muy contentos de que haya quedado Claudia Sheinbaum porque pues se les va a permitir seguir con estas prácticas de desposesión, de acumulación por desposesión, pero creo que hay que seguir poniendo el énfasis en este tema. Jesús, ¿quieres comentar algo más de esto o pasamos al otro tema? No, Violeta, te quería comentar, justamente en uno de los años de Enrique Peña Nieto,
cuando se dio la época de la expropiación petrolera, en uno de los aniversarios, me tocó hacer un trabajo sobre, justamente hablamos de la reconquista, ¿no? De la nueva forma de colonizar, y hacíamos en ese tiempo yo estaba en la revista Proceso, y me tocó hacer todo un análisis de todas las empresas que dominaban el mercado mexicano, y la mayoría eran españolas, ¿no? Y hablábamos también de todas estas ganancias, estas grandes comisiones. Ahora se han ido modificando, por ejemplo, en este sexenio, las comisiones bancarias, no todo como lo quisiéramos, pero sí cómo ganan los bancos de una manera impresionante, y cómo fue después del FOBAPROA, cuando se entregan por parte del gobierno mexicano, se entregan los bancos prácticamente. O sea, no nada más los rescataste, ¿no? Rescataste a los empresarios mexicanos. Ok, una vez que se hace en un lado y ya todo limpio, los bancos los entregas prácticamente al gobierno español, ¿no? Y son los que se quedan con todos estos bancos, son los que antes de la reforma de Enrique Peña Nieto tenían todos estos contratos de servicios múltiples en Pemex. O sea, seguía habiendo en Pemex, a pesar de que no estaba todavía la reforma de Enrique Peña Nieto, seguía habiendo un uso de todos los proveedores. Todo lo que se proveía a Pemex era extranjero, y gran parte de ello era justamente español. En esa ocasión hacíamos un recuento de cómo aquellos que habían expulsado en 1938 vienen que es Halliburton, todas estas empresas inglesas y las españolas, justamente fueron las que luego reconquistaron, ¿no?, el gobierno mexicano en el área de Pemex. Entonces, me parece que es mucho más allá de una reconciliación, como dice Héctor, es un reconocimiento, y es una parte que Héctor creo que quería comentar, de cómo en México, habiendo tantos pueblos indígenas, la propia población, los mexicanos, entre comillas, o mestizos, nosotros tenemos un repudio en la gran mayoría hacia el pueblo indígena, ¿no? O sea, la gente no sabe cuántos hay ay, perdón, pero es que mi gato está aquí comiéndose las hojas. Ya lo vimos, qué lindo está. ¿Cuántos son los pueblos en Oaxaca? O sea, para la mayoría de los mexicanos son los oaxaquitas o son los mixtecos, ¿no? Que es lo que más se conoce, pero se desconoce de toda la abundante cosmogonía de la que hablaba justamente Héctor, de cada una de las etnias. Tenemos Chiapas, tenemos Yucatán, tenemos muchísimos pueblos, Nayarit, bueno, Sonora, para qué irnos tan lejos, ¿no? Y tenemos también en Baja California el tema de los pueblos yumanos, de cómo fueron extinguidos, ¿eh? Y todavía aquí en Baja California no hay un respeto hacia lo poco que se queda de los pueblos indígenas. Eso creo que formaba parte del segundo elemento que estaba comentando Héctor, ¿no? De cómo al interior de nuestro país también tenemos un desprecio, ¿no? O sea, tampoco estamos educados como debiera ser, porque los propios libros de texto los han excluido durante años, ¿no? Los libros de texto de nosotros, de los mexicanos. Sí, muchísimas gracias, Jesús. Héctor, ¿quieres cerrar con este tema? Y nada más ahí poner un paréntesis, pues una situación que hemos estado discutiendo también aquí con la doctora Elvira Concheiro, que es la tesorera de la Nación, pues es el papel que ha tenido la banca mexicana, la banca privada extranjera, pues con los recursos de la tesorería de la Federación, y me parece que ella ha avanzado de una manera fundamental en este sexenio. Esta noche también lo estaremos platicando con ella, pues en esta tertulia, y que es uno de los elementos sumamente
positivos que ha hecho la tesorería, ponerle algunos diques pues a este abuso que ha tenido la banca comercial, en particular, como tú decías, Bancomer y estos bancos y otros bancos españoles, y que pues es un avance que está teniendo desde la tesorería ponerle algunos frenos. Sí, bueno, estas son empresas con un poder político muy fuerte. Bueno, recuerden aquellas iniciativas que se buscaron para limitar las comisiones que cobraban, pues las frenaron, ¿no? En su momento, ¿no? Y nada más, pues, como las Afores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estábamos haciendo el otro día un artículo sobre Afore y nos cobran el 0,57% de comisiones. Pero ese 0,57 de 6 billones de pesos, bueno, las ganancias son brutales, ¿no? Y lo mismo con la banca, ¿no? No, a mí déjenme regresarme un poquito, porque yo sí quisiera ver eh, que pues una cosa es la población del pueblo español, digamos, y otra cosa son los gobiernos, ¿no? Y también cómo el haber sido, digamos, colonizados por España, pues nos marcó muchísimo. Siempre hago la broma que hubiera sucedido si nos hubieran conquistado los árabes, por ejemplo, ¿no? Los portugueses, o en fin, ¿no? A lo mejor si hubieran sido los árabes, a las 12 del día interrumpiríamos transmisiones y todo, y estaríamos rezando a la Meca o cosas de estas, ¿no? Pero en el caso de España fue pues una colonización eminentemente de expolio, ¿no? De barbarie, que ni siquiera se quedó allá en España, porque fue mucho para las guerras allá que se tuvieron, pues ahora sí que religiosas. Pero hay que nos marcó mucha diferencia, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el desarrollo que tuvo Estados Unidos en su momento, en donde las 13 colonias primeras que vieron allí, pues desarrollaron un mercado de intercambio entre ellas. Pero en el caso de México fue robar, robar, sacar, 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 sacar y todo enviarlo por otro lado y obviamente pues nos dejaron con muy pocas cosas en aquel entonces que no había los recursos pues para aprovechar toda la naturaleza que había en aquel momento. Pero también nos marcaron en dos aspectos que se me hace muy importante, ¿no? Primera, ya de alguna forma lo está comentando Jesús, la cuestión que tiene que ver con el racismo, siempre, digamos, denostar al que pues es moreno, al que no viene con sangre española, ni mucho menos. A mí todavía me tocó en la generación de mis padres oír mejora la raza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ni se le ocurriera tener una novia, tener aún una novia morena o negra, porque entonces, uy, no, 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 tienes que mejorar la raza, ¿no? Imagínense, ese tipo de cosas que desafortunadamente aún permean. Y que en aquel entonces también, ya me refiero otra vez al inicio, pues hubo tal extinción y tal explotación de poblaciones indígenas que además de que extinguieron a muchas, en vez de ver por su beneficio, digamos, por mejorar sus condiciones, pues lo más fácil, y eso de alguna forma, y lo digo con mucho respeto, habría que agradecerles, pues fue que empezaron a traer esclavos de África, ¿no? Y de ahí que tengamos también en México presencia de la población afrodescendiente, que fueron básicamente de esclavos que trajeron para sustituir la mano de obra que los indígenas en algún momento dado ya no les podían brindar por las condiciones tan inhumanas y de sobreexplotación que tenían en su momento. Gracias, Héctor. Pues decíamos el otro día esta carta que tú estabas comentando que le mandó el presidente López Obrador al rey de España, pues era una carta pues más bien de reconciliación y donde no se le estaba planteando, por ejemplo, y lo decíamos entre broma y broma, pero entre broma y broma lo comentábamos, pues no se les está pidiendo que nos devuelvan todo el oro y la plata que se llevaron, ¿verdad? No se les está pidiendo y que fue pues durante 3 siglos que se llevaron el oro y la plata, que fue un despojo impresionante y las vidas que costó también esa extracción, ¿no? Entonces no es eso, sino iba en otro sentido. Pero bueno, vamos a pasar al otro tema, si están de acuerdo, Jesús, si tú quieres comentar algo más sobre esto, pues vamos a ver el uso que también se le ha dado por parte de los medios de comunicación que siguen teniendo pues estos medios corporativos y la oposición al tema de Ayotzinapa y a esta situación de no, pues que fue un compromiso del presidente López Obrador encontrar a los 43 y que ellos le han dado un uso particular también y hoy mismo lo estaba mencionando en la mañanera. ¿Qué decir sobre este otro tema, Jesús? Pues lo que hemos estado viendo es, a ver, antes, 2014, cuando ocurre, sí, fue una nota que llamó muchísimo la atención, pero mira, yo recuerdo, se iba a cerrar la edición y había otra nota
que iba a ser la portada. Acababa de suceder porque esa tragedia de Ayotzinapa, esa desaparición forzada, ese abuso de poder de las fuerzas policíacas, ocurrió de sábado a domingo. Entonces, nosotros íbamos a salir ya la siguiente semana, ¿sí? Ya había transcurrido una, y la portada iba a ser otra, justamente porque no se le daba, en ese momento, no se le había dado la dimensión de lo que implicaba, ¿no? La desaparición forzada y a estudiantes, y no se tenía muy claro, todavía no se hablaba mucho de que si venían temas de trasiego de drogas y todo esto, ¿no? Pero era como estaban caminando la mayoría de los medios. En ese momento el director dice, no, es que esto es una tragedia, vámonos de la portada con cada una de las fotografías de los chicos desaparecidos, de los 43. Después de eso, los medios de comunicación empiezan a considerar un poquito, más bien, la reunión que tuvo el presidente entonces, Enrique Peña Nieto, con los padres, que fueron ya las reuniones de octubre, ¿no? Pero no se tenía una gran atención hacia lo que estaba ocurriendo, y bueno, ya viene después todo el tema de la verdad histórica y todos estos tipos de cosas, cuando Murillo Karam dice que está cansado y todo esto, pero no había por parte de los medios de comunicación una, una atención correcta hacia la tragedia que estaban viviendo los padres. Se hablaba de las instituciones más que nada, o se hablaba de las conferencias que daban una y otra vez, tanto Cerón como Murillo Karam. Sin embargo, ahora, en este sexenio, lo que los medios de comunicación empezaron a hacer es focalizar su atención en los padres de familia, en el malestar de los padres de familia, porque no se avanzaba, porque con justa razón decían que los militares no daban toda la información, todo esto, pero ya no eran las instituciones, ¿sí? Era hacia los padres. ¿Por qué? Porque veían la mayoría de los medios de comunicación una actitud, podríamos decir, o calificada por ellos, no lo estoy diciendo yo, como virulenta por parte de los padres, ¿no? Entonces vamos a aprovechar, y es un elemento en contra de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. O sea, no era darle la voz a los padres de familia porque fue una tragedia, por todo lo que estaban viviendo, porque llevan 10 años con el corazón destrozado, 10 años de un andar, 10 años en los que algunos han fallecido, algunos padres, 10 años en los que muchísimos tuvieron muchas enfermedades. No, era vamos a utilizarlos, ¿sí? Para poder atacar al gobierno. Lo que el otro día estaba viendo, antier creo, un día antes de que se cumplieran los 10 años, una entrevista con Cárdenas en la tarde a Noroña, ¿no? Y le decía, a ver, tú como presidente del Congreso, recordemos que ya se había lanzado el petardo al Congreso, al Senado de la República, ¿no? Le decía, ¿por qué siempre están echándole la culpa a los gobiernos del pasado? Y entonces decía Noroña algo que tiene muchísima razón. Ahora resulta que los que matamos a los muchachos fuimos nosotros. Pues es que eso ocurrió en la administración pasada, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese dicho de Cárdenas, porque todo es atacar, pero también si no se tiene la historia, pareciera que este gobierno es el responsable, sobre todo cuando los padres de familia siguen diciendo fue el Estado. Claro que fue el Estado, ¿no? Pero no fue un Estado encabezado por Andrés Manuel López Obrador, sino por otros personajes. ¿Y qué hizo este Estado? Bueno, creó una comisión con Alejandro Encinas, intentó avanzar, los intereses son tales, el ejército es un abanico de intereses, no es una sola posición. La presencia de Cerón allá en Israel
Bueno, son todos estos tipos de elementos que han estado frenando la investigación, pero no es que el responsable sea el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero bien que se ha estado utilizando por los diversos medios de comunicación, o digamos los grandes medios, ¿no? Televisa, las televisoras, ¿no? Que se han estado utilizando para atacar a la administración de López Obrador como si fuese él el responsable de lo ocurrido, aquella tragedia de septiembre, ¿no? Del 2014. Muchísimas gracias, Jesús. Héctor, pues, ¿cuál es tu valoración sobre este otro tema? Y también le agregamos a esto la forma en cómo fue difundida la marcha del día de ayer. Sí, coincido con Jesús, ¿no? Parecería ser que el único, digamos, objetivo de estos 6 años fue precisamente el caso de Yotzinapa. Y si nada más lo ves desde este indicador, vamos a llamarlo así, con todo respeto, pues por supuesto, pues no cumplió el objetivo que el mismo presidente ha dicho, pues no lo logramos, ¿no? No sé si ayer vieron la columna de Alejandro Encinas, me pareció Sí. muy interesante la que escribe en el Universal, donde hace un recuento de los informes que tiene, de las personas que fueron ahí, él las define como actores clave, de los cuales fueron más de 400, creo que 434 actores que él describe, los 26 personajes clave que él también menciona ahí de los cuales, porque ya, bueno, de estos 26 que ya perdieron la vida de una u otra forma, sea por ejecución, accidente, yo lo pondría ahí entre comillas, o muerte natural, también lo pondría entre comillas, y resalta particularmente el de Mario Casarrubias Salgado en julio de 2021, que era en ese momento de los hechos el líder de Guerreros Unidos, y con el cual supuestamente se iban a tener una serie de colaboraciones para llegar un poco más allá, ¿no? Entonces me parece importante también, por otro lado, pues el hecho de que cuando menciona que se van a buscar, pues ahora sí que a los estudiantes de Ayotzinapa, pues descubren muchas fosas clandestinas con más de 400 cadáveres, ¿no? A mí me impresionó mucho ese dato, yo sinceramente no lo conocía. Y entonces, todo este discurso que vemos ahora actualmente por parte, pues, de los medios de comunicación que no son afines a este gobierno, pues sí se han dado el lujo porque ahora sí que encontraron su misil nuclear para estarle tirando al gobierno de López Obrador, ¿no? Me parece sí que pues sí es de lamentar que, así como estoy citando la columna de Encinas, de todo lo que el recuento que hizo, también me llamó la atención que no menciona las famosas 800 hojas que por Mm. ahí desaparecieron, ¿no? Eso creo que fue una omisión de Encinas que hubiera sido importante, me parece que se hubiera dado un panorama muy completo, un resumen pues muy fiable, digamos, desde su punto de vista, por supuesto, de cómo se ha dado la situación, ¿no? Entonces, creo que Claudia Sheinbaum, ahora que ya va a empezar desde el próximo martes, creo que tiene que volver a tomar este tema y en algún momento, no sé qué tenga que ser al interior del ejército mexicano, pero creo que sí tendrían que aparecer algunos archivos que deben estar por ahí y de alguna forma retomar, hacer un corte de caja, quitar toda la basura que hay mucha acumulada, por cierto, insistir con el gobierno de Israel y con todo lo que haya que insistir para que se retome y efectivamente, pues sepamos dónde están estos normalistas, porque esta va a ser una mancha muy pesada que va a tener aquí el gobierno de México y por lo que representa en sí mismo, pero también ya de por sí lo es, pero con la magnificación, si es que cabe el término de los medios de comunicación, pues con esto y con digamos, con la insuficiente, digamos, con el insuficiente control que se ha tenido en las cuestiones de inseguridad en el país, creo que por ahí le van a estar atizando durísimo a este gobierno y por supuesto el de Claudia Sheinbaum, que pues no ha comentado, es el segundo piso de este gobierno. Gracias, Héctor. Muchísimas gracias. Sí, muy interesante lo que reflexionan ustedes. Comentábamos al inicio del programa que ayer en la marcha veíamos que pues pocas expresiones en torno y pocos carteles pues responsabilizando a Enrique Peña Nieto, ¿no? O sea, realmente eran escasos, casi ninguno, ¿no? Y decíamos, pues la inmensa mayoría
haciendo alusión al incumplimiento de este sexenio y al ejército, pero pues el pasado parece que también en una gran cantidad de los carteles que yo vi, al menos, pues no estaba ahí Enrique Peña Nieto como el principal responsable, y el narco, ¿no? El narco también solamente vi uno y lo fotografié, ¿no? Y le tomé video, un cartel donde decía, pues fue el narco, ¿no? Y me parece que también esos otros elementos hay que ponerlos aquí. Jesús, estamos por iniciar una nueva administración. ¿Cuál sería los elementos que tendría que retomar Claudia Sheinbaum y qué elementos tendría que cambiar la presidenta electa de este caso de Ayotzinapa, que sigue siendo, decíamos, una herida que sigue sangrando? Pues indudablemente esta, ¿no? Ayotzinapa, pero también creo que algo, ay, perdón, pero está arrancando este gato todas las... Déjalo que brinque, ¿no? La parte de todo el sector salud es sumamente vital para poblaciones. Ahorita que hablamos justamente de las condiciones de los pueblos indígenas, siguen teniendo, y lo sabemos, en la zona de Guerrero, en la costa, o sea, hay muchísimas áreas donde todavía no se ha podido establecer un sistema de salud como debiera, ¿no? Este tema del IMSS Bienestar que ahora viene, con Zoe Robledo, que va a estar al frente, creo que tiene que ser uno de los puntos donde más recursos se les tienen que destinar. Otra parte que también me parece sumamente vital es todo el área de la frontera, de la parte empresarial, de la parte económica. Claudia Sheinbaum tiene este regalo que es el famosísimo nearshoring, ¿no? Que está llegando aquí, y para que no sean los estados de Texas, de toda la zona norte de Estados Unidos, quienes se queden con todas estas grandes empresas que significan inversión, pero también de una manera muy cuidadosa para cuidar el medio ambiental. Va a ser un área en la que yo creo que ella va a estar poniendo el énfasis, la parte ambiental, eh, tomando en cuenta su trayectoria, ¿no? Yo diría que esas son de los grandes temas. Y hay un tercero que me parece que es también importantísimo, que tiene que ver con el agua y los agricultores. Todo lo que tiene la parte de Sonora, Sinaloa y Baja California es considerado el granero de nuestro país, y son áreas donde han estado muy golpeados por los precios internacionales del trigo, del maíz, ¿no? Y creo que no ha habido una política pública, ¿sí? Para esas tierras que son tan ricas, poder hacer que verdaderamente produzcan la capacidad que tienen de producción, ¿sí? Que les lleguen los fertilizantes. Andrés Manuel habló de entregar los fertilizantes, pero la mayoría de ellos se hicieron estas entregas a productores en pequeña escala, pero estos grandes, ¿sí? Y que efectivamente tienen algunas empresas internacionales como Cargill, por ejemplo, ¿no? Pero hay muchísimos empresarios, muchos agroindustriales mexicanos en esta zona que no fueron atendidos debidamente, ¿no? Y eso te lo digo, Violeta, porque aquí en Baja California, desde que yo llegué, ha habido cada año manifestaciones porque no les alcanza, o sea, todos los insumos de producción, el avío, los créditos y todo, contra lo que está pagándose por las toneladas, ni siquiera llega a estar uno por uno, ¿no? O sea, tienen pérdidas, pero no nada más estamos hablando de la parte triguera o del maíz, o sea, frijol, creo que ya estamos importando frijol de Estados Unidos, cuando Zacatecas era una zona con muchísima producción de frijol. Entonces, creo que todo el área agrícola y que va muy aparejada con el tema del agua,
son puntos que va a tener que ponerle muchísima atención, sobre todo porque en el tema del agua hay una corrupción impresionante. Blanca, que fue no recuerdo, Blanca Jiménez, creo, que fue la primera directora de Conagua, no Sí, se pudo. fue a Francia, ¿no? Sí, se fue a Francia, no pudo. Y luego cuando llegó Elenita Burs, pues tampoco pudo, ¿no? O sea, la manera en que está el mecanismo tan aceitado en la corrupción en la Comisión Nacional del Agua es impresionante y llega finalmente, ¿no? Pues a todas las zonas agrícolas, a todos los módulos de agua que hay en este país. Y bueno, finalmente el último tema, pues el narcotráfico, ¿no? Que estaba platicando el otro día con una persona de este grupo que se enfrentó con el ejército y que a la hora de que pudieron ingresar a la casa donde estaban este grupo civil atacando a los militares, pues eran puros adolescentes, ¿no? Y también vimos un sicario de 12 años. Entonces yo le decía, ¿te has dado cuenta que esos son los hijos de la guerra del narco? O sea, son esos niños, muchos, que se quedaron sin padre, ¿no? O son esos niños que vivieron esos momentos, ¿no? Y que hoy están replicando porque fue lo que vivieron, fue lo que aprendieron, fue en el mundo en el que se desarrollaron. No todos, claro, hay otros nuevos que han ingresado porque les ha gustado, etcétera, o porque no había las condiciones para que pudieran salir de un nivel de ingreso, ¿no? Entonces, creo que el área del narcotráfico creo que va a haber un cambio. Siento que Harfuch va a poner mano dura, ¿no? Y en algunas zonas se requiere mano dura, pero aguas con la mano dura porque eso puede implicar también masacres, ¿no? Sí, Gracias, Jesús. Héctor, yo le preguntaba a Jesús ahí, y yo me equivoqué, hice mal la pregunta, ¿cuál sería el cambio que tendría que tener la doctora? Pero es excelente lo que dice Jesús, allá nos marca la agenda para el próximo sexenio, pero los cambios que tendría que hacer la doctora Claudia Sheinbaum en el tema de Ayotzinapa, también sí podemos reflexionar en torno a eso. bueno, mira, nada más un comentario previo, Violeta. También hay que recordar el día de ayer que muchas de las mantas que había de las consignas se referían a López Obrador como traidor, ¿no? Que los había traicionado, que se vendió al ejército y que ya por ahí, pues ya, pues ahora sí que por eso habían cortado, pues ahora sí que relaciones, ¿no? O roto lanzas, ¿no? Como se dice, ¿no? Y eso, pues sí, se me hace muy preocupante y también se me hace también preocupante la descalificación que hizo el propio presidente a pues por ejemplo, pues a los centros de derechos humanos, que me parece que con todo y todo, pues sí han tenido un valor muy importante aquí en nuestro país, justamente pues por la impunidad que ha habido, ¿no? Aquí en México, ¿no? Qué vería yo distinto del gobierno que entra? A mí me parece que las hipótesis que lanza ayer Alejandro Encinas, creo que habría que retomarlas. Él habla de las tres posibles causas que habría, por ejemplo, si fue efectivamente una confusión de Guerreros Unidos respecto a la infiltración de los rojos ahí, la intención de dar a los estudiantes un escarmiento por parte en aquel entonces de José Luis Abarca y su esposa, que tenían ahí pues nexos con Guerreros Unidos, la desaparición que hubo en su momento del dirigente social Arturo Hernández Cardona, y pues también, ya lo comentaba Jesús, la cuestión que tiene que ver con el trasiego de drogas, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido sí habría que ver qué se puede recuperar, a lo mejor ya no mucho, porque estoy prácticamente seguro, bueno, si yo estuviera ahí, a lo mejor yo lo hubiera hecho, pues haber destruido muchísimas de las evidencias que se tenían ahí, manipularlas, alterarlas, que casualmente no funciona esta cámara, casualmente pues ya se perdió esta, pues con la inundación que hubo el año pasado, pues ahí se perdieron, con el terremoto se cayeron y se echaron a perder, en fin. Y bueno, además ya hablábamos de los asesinados o de los que ya fallecieron, en fin, y abrirle al ejército de una u otra forma la llave de los archivos que están por ahí pendientes, y esos son, creo, los que habría que retomar sí o sí, porque si no podemos estar aquí en 2024, 2034, 2044, 2054
y vamos a seguir pues, prácticamente a 30, 40 años, pues viendo algunos libros por ahí que aporten una que otra nueva evidencia, pero pues sin llegar a saber realmente qué pasó con estos estudiantes de allá de Yotzinapa. A ver, Nada déjame ver. más, nada más un detalle, sí. Sí, Algo que a mí me preocupa es el anuncio que hizo Claudia Sheinbaum de que Gers Manero se Sí. queda en la Fiscalía General de la República y yo la verdad no he visto o no vi grandes investigaciones por parte de él o un trabajo conjunto con el de Encinas. Recordemos que pues, Encinas no es un investigador, no es el que tenía que ir a indagar, eso le toca a la Fiscalía. Y hay muchísimos que han sido liberados, ¿sí? Por el propio Poder Judicial, mediante amparos, por la tortura, etcétera. Pero hay un personaje que recientemente detuvieron por ujú, otras causas y ya lo habían liberado porque había sido utilizada la tortura para sacar su declaración. Y me refiero al Cepillo, ujú. este personaje del que tanto hablaba Murillo Karam y hoy fue detenido nuevamente por otro tipo de delitos, ¿no? Entonces, todavía nos queda por lo menos como uno de los personajes importantes que tendría más elementos que aportar y ahí la fiscalía, ahí Gers Manero, bueno, pues tendríamos que ver una gran cooperación y yo honestamente a lo mejor sí la hubo, pero yo no la vi en los hechos, ¿no? Bueno, Entonces, Jesús, esa parte a mí sí me preocupa. oye Jesús, pero tú dime qué gran investigación hizo la PGR, ¿no? Ninguna, ¿no? Ahora que Violeta te hizo la pregunta, bueno, dice Violeta que se equivocó, qué bueno que te equivocaste, porque yo estaba haciendo una listita, ¿no? De cosas y una de las primeras era justamente eso que estaba comentando hace pocos días, de que la reforma del Poder Judicial no tendría que quedarse ahí, sino que tendría que quedarse justamente, o bueno, o abarcar de la Fiscalía General de la República, que ha hecho, a mí me parece que nada, ¿no? Bueno, Así es. por favor, desmiéntanme a ver fuera de aquel litigio que tuvo ahí en la Universidad de las Américas o con sus familiares, ¿qué más le podemos reconocer a Gertz Manero? Nada, nada, ¿no? Y bueno, yo espero, Jesús, que a lo mejor sea una parte política y que ya una vez que suma, a lo mejor, no sé, en cuestiones de meses, pues ya Gertz Manero se vaya de ahí, pero no solo Gertz Manero, Jesús, sino toda la gente que sigue ahí, que a lo mejor tú tienes mucho más elementos que nosotros para aportarnos, pero hasta donde yo tengo entendido, Jesús, mucha gente del sexenio anterior sigue ahí en la Fiscalía General de la República, ¿no? Es decir, pues está el Genaro García Luna, generanismo, si pudiéramos llamarlo así, sin García Luna, pero ahí están pues muchos de los elementos que estuvieron colaborando con él y que siguieron haciendo lo mismo en este sexenio. Y en ese sentido, sí que habría que quitarlos, habría que hacer una limpia, pero a fondo, porque ese es otro de los puntos donde este gobierno me parece que está cojeando y muy en serio, ahora sí que ante la percepción nacional, ¿no? Sí, y las fiscalías a nivel estatal también, Ujú. las fiscalías tendría que haber una gran limpia ahí. Hablaban también en el Senado de esta posibilidad de que las leyes secundarias de esta reforma incluyeran también cambios en la Fiscalía General y las Sí. fiscalías estatales, ¿no? Sí, 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 eso es algo que ya se ha planteado, ¿no? Un cambio hacia las fiscalías, que eso será fundamental. Sí. Héctor, ajá, ¿quieres agregar algo más? Y para pasar a este tema que también nos parece muy importante, que ya en parte es lo que están haciendo, un breve balance, pues, del fin del sexenio, Héctor. Sí, pues muchas cosas muy buenas, cosas también buenas y cosas, bueno, ya vimos algunos puntos que sí merecerían hacer un corte de caja y replantearlos, ¿no? Por ejemplo, bueno, en primerísimo lugar, por supuesto, en la reforma de la Fiscalía General de la República, también hace rato que Jesús se mencionaba a García Harfuch, pues habría que ver qué papel le deja, ¿no? Porque con la Guardia Nacional ahí y qué tanto, digamos, o en algún momento o se pueden estorbar o si efectivamente hay una adecuada coordinación, se puede hacer ahí una sinergia, es decir, que se potencien los unos a los otros y no se resten en la coordinación y no terminemos en una serie de pleitos como lo hemos visto pues en otros sexenios, en donde hay traslape
o aparentes traslapes de actividades en una o en otra secretaría. El sector salud me parece también muy importante, y está el OPD IMSS Bienestar, que por cierto, Jesús, es muy, muy interesante decir el nombramiento que hace Claudia Sheinbaum de Alejandro Schwartz. Es decir, no queda el mismo Zoé Robledo como director de toda la orquesta, ¿no? Le dejan prácticamente el régimen ordinario, y yo creo que no le ha de haber hecho mucha gracia que haya nombrado a esta persona, porque de alguna forma es acotar, digamos, el poder de influencia que tiene, ¿no? Ojalá Alejandro Schwartz realmente fortalezca el IMSS Bienestar. Estamos hablando, pues, de muchísimos millones de personas que son los que van a quedar aquí integrados. Me parece ser que ahorita, si bien es cierto que se está fortaleciendo el área rural con el modelo que se tiene del extinto IMSS Coplamar, me parece ser que no han visto lo suficientemente bien lo que tiene que ver con las áreas periféricas de las áreas urbanas. Es decir, el IMSS Coplamar, el IMSS Bienestar, o como se le ha llamado en los distintos años, ha sido eminentemente para áreas rurales. Entonces, ahora que se va a abarcar para todo, ¿cómo vas a adecuar ese modelo de atención a las zonas periféricas que se encuentran en las áreas urbanas, y sobre todo fortalecer también a la atención primaria de salud, ¿no? Entonces, yo veo que a lo mejor a corto o a mediano plazo, pues probablemente Zoé Robledo no dure mucho ahí en la dirección del IMSS por ese tipo de movimientos que se da, ¿no? Me parece que también hay que fortalecer al campo. Ya Jesús ha dado algunos indicadores. Yo me referiría especialmente al programa Sembrando Vida, que si bien es cierto ha tenido logros, también ha tenido cosas que han perjudicado inclusive, ¿no? Por ejemplo, la tala de árboles para decir, pues yo tengo tantas hectáreas sin sembrar, échenme acá los apoyos, y con ciertas limitaciones, porque recordemos que tiene sus reglas de operación, y entre ellas están las 2.5 hectáreas que uno tiene que tener, donde se beneficia a veces a varias familias que tienen, pues el hermano tiene 2.5, el papá tiene otras 2.5, y en una sola familia se pueden concentrar varios apoyos, cuando otras personas que también creo que necesitan apoyo no los tienen porque no logran alcanzar los criterios, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que ni están todos los que tendrían que estar, y sí están todos los que no deberían de estar, ¿no? Es decir, ahí me parece que tendría que verse, ¿no? Y también me parece que el gobierno tendría que hacer más caso para esto que comenta Jesús en los sistemas agrosilvopastoriles, es decir, un nuevo modelo, pues digamos, de cultivo de productos del campo, donde pues es un modelo más amable de lo que se tiene, donde, por ejemplo, con la siembra de ganado, pero con tener ganado bovino, ovino, etcétera, no destruyes tantas selvas ni con la agricultura, sino que las combinas en una serie de métodos que proponen los que se dedican a estas cosas, que son, pues, efectivamente menos agresivas con el medio ambiente, ¿no? Y ya finalmente, pues, los problemas del narcotráfico, y, por supuesto, la cuestión de la migración, que se viene, yo creo que muy duro, gane quien gane allá en Estados Unidos en el mes de noviembre, sobre todo si gana Donald Trump, que ya vimos que, pues, el tipo está con el hacha desenvainada, pues amenazando que va a, pues ahora sí que a deportar a millones de trabajadores que se encuentran en Estados Unidos, y que, pues, no nos olvidemos, nos guste o no nos guste, pues este año nada más se calculan en más de 60,000 millones de dólares las remesas que han enviado desde Estados Unidos para acá, para México, ¿no? Y que eso, pues, lo convierte en la primera fuente de divisas del país, y que nos golpeen por ahí desde Estados Unidos me parece que resultaría muy preocupante. Muchas gracias, Héctor. Pues Jesús, ¿cuál sería tu balance de este sexenio? Ya está aquí Ernesto. Ernesto, muy buenos días. Y ya lo vimos en la Muy buenos días, Violeta, Jesusa, Héctor. Jesusa, qué bueno tenerte otra vez por acá de nuevo. Gracias, Espero que ya gracias. te encuentres mejor de salud. Y ahí voy. Bueno, pues si quieren, sigan adelante mientras yo me voy enganchando, por favor. Claro que sí. Bueno, yo creo que entre las cosas donde quedó cojo también Andrés Manuel, y lo acaba de decir ahorita, acaba de hacer referencia a ello, Héctor, es en la parte de la migración. Le tocó un mal momento a Andrés Manuel, que justamente está la amenaza con Trump de los aranceles, recordemos, ¿no? Y entonces le impone prácticamente a recibir a todos los migrantes que están viniendo de Sudamérica y Centroamérica, que logran llegar a Estados Unidos
recibirlos en el retorno y luego enviarlos a algunos a sus países de origen. Le tocó ser el malo de la película a Andrés Manuel en esa parte, ¿no? Y creo que no hubo nunca en el área de migración una persona con la suficiente confianza por parte de la ciudadanía y por parte de los propios grupos que atienden a migrantes. No hubo una confianza. ¿Por qué? Porque sabemos que dentro del Instituto Nacional de Migración hay un dejar pasar a todo el tráfico de migrantes. Ahora que andaba por acá Héctor, en alguna de las, en una de las reuniones que tuvimos, hablábamos de los chinos, ¿no? De cómo siguen llegando, si recordarás, Héctor, de esta oleada de chinos, de gente de nacionalidad china con la cual se trafica. Entonces, no nada más son de China, son de hindúes o hinduistas, como no sé cuál es el término correcto, pero son muchísimos de parte de toda la zona de Rusia y Azerbaiyán. Hay, aquí en Baja California hay muchísima gente que está llegando y hay muchísima gente que el tráfico viene conectado desde su país de origen hasta México. Es toda una cadena, ¿sí? Se mueven grandes cantidades de dinero. Otro elemento que está ahí sumándose es los grupos criminales que generalmente se dedicaban exclusivamente al narcotráfico. Bueno, hoy están ampliando el espectro y también están en el área del tráfico. Entonces, ese es un área en la que Andrés Manuel dejó cojo, a pesar, tuvo dos, ¿no? Dos integrantes, dos directores del instituto, y el primero, cuando sale, se dedicó a ser, creo que es columnista de la revista Proceso, se dedicó a atacar toda la política migratoria. El nuevo que llegó, después de lo ocurrido en Ciudad Juárez, donde hubo esta muerte inaceptable, ¿no? De una manera de dejarlos encerrados para que fallecieran las personas, los migrantes, como si no tuvieran derechos humanos, como si fueran un despojo, un desperdicio, no sé. Y la persona que estaba al frente sigue hoy. Entonces, ¿cómo se iba a lograr esta confianza? Hay un área que está sumamente podrida ahí en el Instituto Nacional de Migración. Aquí en Baja California, todos los que llegan al instituto como delegados terminan con buenos recursos saliendo, y es una de estar exprimiendo por todos lados a los migrantes. Entonces, en esa política quedó mal Andrés Manuel, no la pudo enfrentar de una manera eficiente y, como dice Héctor, quien llegue va a tener un regreso de migrantes hacia nuestro país que implican muchísimas cosas. O sea, quienes hacen el trabajo del gobierno son todos estos grupos de derechos humanos que son los que los atienden, ¿no? Y a final de cuentas son ellos a los que están amenazando por parte de los grupos criminales por atenderlos, ¿no? Entonces son los que se están exponiendo. Pues esa va a ser un área en la cual Claudia Sheinbaum va a tener que presentar una buena política pública, ¿no? ¿De qué más podemos hablar de lo que dejó, del balance? Bueno, ya hablamos de la zona del agro, que creo yo que sí estuvo olvidada. Creo que no supieron cómo se desapareció la financiera rural, pero no supieron cómo poner un mecanismo que pudiese hacer llegar los recursos necesarios a los agricultores. Toda la vida ha sido lo mismo. Antes fue Ban Rural, que le llamaban Bandidal, me acuerdo, ¿no? Porque también ahí era un robadero, ¿no? Y los recursos no llegaban a la población que se dedica a la agricultura, ¿no? Entonces, tiene también ahí ese, digamos que ahí no le pondría la estrellita a Andrés Manuel. Hay muchísimo reclamo en las zonas agrícolas, las zonas pesqueras también están teniendo
un retroceso, ¿no? Lo vemos aquí tanto en Ensenada como en San Felipe, donde no han podido establecer una zona que sea para los pescadores y que no sea impuesta por gobiernos extranjeros. Por ejemplo, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque acá ponen la vaquita marina por parte del gobierno norteamericano y por parte de algunas organizaciones internacionales y hacen un perímetro donde ya no pueden ingresar los pescadores, ¿no? Pero tampoco, o sea, la vaquita marina es un mito, nadie la ha visto, ¿no? Y la única que lograron ver al grupo de investigadores se les murió, desgraciadamente, ¿no? La única que lograron atrapar, pero ¿Cómo no han creo, visto allá en Baja California? ¿Que no están allá todas las vaquitas marinas, Jesús? pero es que nadie las ha visto. Todo el mundo dice que aquí están las vaquitas marinas y que hay por lo menos unas 30 ahorita, bueno, 20, 30, ya no recuerdo, pero el caso es que nadie las ha visto, por eso digo que es un mito y la única que lograron atrapar, pues desgraciadamente se les murió, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay acuerdos internacionales que eso los tendrá que revisar Claudia Sheinbaum, porque esos acuerdos se hicieron en una época en que había otro régimen, que estaba el neoliberalismo y que se hacía caso a los organismos internacionales y ellos determinaban o determinaron cuáles son las áreas donde se puede y no se puede pescar. Entonces, ¿qué es lo que haces? Que dices, aquí no van a entrar los pescadores, les quitas su sustento de vida. ¿Qué hizo Enrique Peña Nieto? Les dio un recurso. Cada mes con mes les daba un recurso para poder cubrir la falta de ingresos. Cuando llega Andrés Manuel, lo primero que hace es quitar ese recurso. ¿Por qué? Porque se hablaba de corrupción, etcétera, pero ya no tenían ni uno ni otro, ¿sí? Entonces, se deja en el olvido a los pescadores, no se les atendió como debería de ser, pero además se les dejó en manos del narcotráfico. ¿Por qué? Porque por lo menos aquí la zona de Baja California, la zona de San Felipe, es una zona de trasiego de todo lo que viene de Guaymas. Recordemos que Guaymas es un puerto donde se llega parte del fentanilo y muchísimo llega hacia acá, Golfo de Santa Clara, San Felipe, y entonces, ¿a qué es a lo que se están dedicando muchísimos de los pescadores? Muchísimos obligados, ¿sí? Obligados por parte del crimen organizado y otros obligados porque ya no hay dónde pescar. ¿Por qué? Porque el organismo internacional decidió que hay que proteger a la vaquita marina y entonces el perímetro se amplía. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que lo que debe de hacer la próxima presidente es establecer un mecanismo donde puedan los dos, tanto la protección a las especies como los pescadores, poder trabajar de manera coordinada, ¿sí? Y poder hacer crecer la parte de la pesca. O sea, Sinaloa, toda esta parte que tiene del camarón, o sea, hay muchísimas especies, el callo de hacha, la langosta, hay muchísimas especies las cuales se pueden seguir explotando de una manera para protegerlas también, proteger el medio ambiente, proteger que siga la diversidad, que se mantenga y sobre todo cubrir la parte que ha sido como el oasis que es Baja California Sur, donde están entrando ahorita las grandes empresas transnacionales para hacer sus, ¿cómo le llaman? Los resorts de los hoteles, pero también a lo que se dedican es hacer excursiones, ¿no? Y lo único que hacen es estar afectando porque no están debidamente regularizadas. Entonces, todo lo que es Baja California Sur, que es es el gran acuario del mundo, finalmente está saliendo afectado porque no hay políticas públicas. Entonces, toda esa parte creo que no quedó bien con López Obrador y la debe de retomar de manera urgente Claudia Sheinbaum, porque tiene que ver con parte de nuestra sobrevivencia, ¿sí? Tanto las especies como nosotros,
que consumimos parte de esas especies. Es innegable, ¿no? Sí, tienes toda la razón. O sea, yo nada más así brevemente dos cosas. Uno, retomaría lo de migración y qué bueno que mencionas la parte del Instituto Nacional de Migración, donde es un nido de corrupción. Y así como hay preocupación del Poder Judicial, creo que tendría que haber la misma prioridad en ese instituto, ¿no? De alguna forma, cuando nombraron a Tonatiuh Guillén, pues había muchas expectativas, muchas esperanzas. Yo todavía no tengo muy claro por qué renunció. Obviamente, pues los desacuerdos afloraron ahí, pero ¿qué hay detrás de eso? Pues bueno, ya vimos las consecuencias que se han tenido hasta ahora, ¿no? Y lo podemos ver hasta en películas, digamos aquella película, la vida serie de, la breve vida de Sabina, por ejemplo, donde pues, se narra de alguna forma cómo está la corrupción allá en Tapachula, cómo está el Instituto Nacional de Migración metido en esto, me parece muy lamentable. Y finalmente, otro punto, Violeta, que y ahí a ti y a mí nos atañe, pues es el de la investigación, ¿no? Me parece ser que México no ha tenido, digamos, la suficiente mira para, pues, no quedarnos en el desarrollo del subdesarrollo. Si bien es cierto que ha habido logros para digamos, que no haya más fuga de cerebros en el país, ahí está el Sistema Nacional de Investigadores. Ahora, por ejemplo, sacaron en este gobierno, sacaron la cuestión que tiene que ver con que una persona se pueda jubilar y le van a respetar, pues, 15 años su nivel de LESNI, ¿no? Que es lo que significa, pues, un estímulo económico que va a tener 15 años a pesar de que ya se haya jubilado, porque ahora tal como nos dejó el señor Felipe Calderón, pues mucha gente no se quiere jubilar porque entonces pues estaría ganando un tercio del salario de lo que ahora gana, además de que perdía un montón de prestaciones, ¿no? Pero en las cuestiones ya operativas, y es a los que me quiero referir, seguimos al igual que en años anteriores, me acuerdo de aquellas promesas de Vicente Fox, donde prometió hasta el 1% del Producto Interno Bruto en investigación, que es nada, si lo comparamos con el 12% que le destinan los países desarrollados a esta área de cada nación, pues nos deja siempre atrasados y siempre dependiendo de que uno esté trabajando, pues ahora sí que con instituciones externas que no necesariamente apoyan la investigación que a México le convendría, sino que apoyan la investigación que a ellos les conviene. Y aquí incluyan desde universidades, por supuesto las de Estados Unidos, las famosas NIH, que es de Estados Unidos también, o bien universidades españolas, inglesas, que van sobre los temas que ellos quieren. Y aquí en México, pues que además nos han puesto un montón de trabas administrativas. Por ejemplo, aquí tenemos vehículos que si tú sales al campo, pues a ver si regresas porque son del año del caldo, no han recibido mantenimiento, y que si tú usas el tuyo, pues no te dan ni gasolina ni nada, porque como no son vehículos oficiales, pues no pueden darte apoyo con recursos, ¿no? Es decir, creo que aquí también habría que meter mano muy, muy profunda para que de alguna forma se resuelva esta investigación y en México se favorezca, ¿no? Tengo entendido también en el Instituto Nacional de Nutrición que la investigación está muy detenida por la falta de recursos, ¿no? Aquí me refiero en casos concretos al área de vacunación, en donde, bueno, son investigaciones caras, pero que con la escasez de fondos que se tienen, pues haces prácticamente nada y si bien te va, pues a lo mejor consigues un grupo internacional que te invite allá a su país, por ejemplo, a la India o qué sé yo, y que ahí pues logres tener algo, digamos, de nuevos conocimientos, algo de desarrollo, que aquí en México, desafortunadamente, insisto, sí aplaudo ciertas cosas, por ejemplo, que ya no se le dé a las sabritas dinero, que ya no haya dinero en investigación en pizzas o cosas de estas, pero creo que sí, operativamente hay que reforzar los centros públicos de investigación en México y de las universidades también. Gracias, Héctor. Pues ya le están pegando a Jesús, allá están diciendo, hey, la vaquita marina no es un mito, sí existe, debería de investigar. No, te van a empezar a llegar ahí varias vaquitas marinas, se van a salir del mar, mi querida Jesús, se van a ir hasta, mira, se las va a comer el gato si van las vaquitas por allá también. Este, pues bueno, comentarios de todo tipo. Héctor nos está avisando que tiene que irse, Héctor. Sí, muchísimas gracias, que tengan muy buen fin de semana y que les vaya muy bien. Y qué gusto verte otra vez, Jesús. Y gracias a Gracias, todas y Héctor. todos por vernos. Un abrazo. Abrazo, Gracias. que estés bien. Bye. Bueno, Gracias. Gracias, ¿qué Héctor. les Pues digo de la vaquita? Que sí, efectivamente hay que cuidarla, pero el punto es que no se pueden establecer perímetros, ¿sí? Para su protección sin un acuerdo entre los propios pescadores. Y han sido convenios internacionales que se establecieron.
por ejemplo, en el tema de la vaquita, cuando llega López Obrador, ese convenio se tenía que respetar, ¿sí? No había para dónde hacerse. Lo malo fue que el presidente quitó los recursos que iban a los pescadores, ¿no? Entonces, no hubo una política para poder hacer que pudiesen combinar tanto la protección del medio ambiente, la protección de las especies, con las necesidades de sobrevivencia que tienen los pescadores, ¿sí? Y que no tienen a dónde más irse. Ese es el gran problema, ¿no? Hay, por ejemplo, la Totuaba. La Totuaba, hay un programa de la Universidad Autónoma de Baja California que en Ensenada tiene estas granjas de alevines, las pueden soltar en esa área donde todavía les dejan pescar, ¿sí? Y promover la pesca deportiva, ¿ok? Y que entonces los pescadores también pudiesen diversificar un poco y traer a estos extranjeros que les encanta la totuaba, ¿sí? Y no poder ya o no tener que estar sujetos al crimen organizado donde hay un contrabando del buche de totuaba, ¿no? Porque la totuaba se da, o sea, es su medio ambiente, esta zona de San Felipe. Yo no estoy en contra de la protección de la vaquita marina. Y cuando digo que es un mito, lo digo en tono de broma porque nadie ha visto una vaquita más que los que estuvieron, los que la pudieron tener, ¿sí? En Ensenada, los investigadores, ¿sí? Que la estuvieron analizando y desgraciadamente se les murió la vaquita. Ahora, hay otros grupos de protección, ¿sí? Que salen y dicen que han visto algunas vaquitas, pero la mayoría de la población, la verdad es que no las hemos visto. Yo he ido a San Felipe, he estado con los pescadores, ¿no? Y la parte que me ha tocado a mí andar, pues desgraciadamente no he tenido la suerte de poder ver una vaquita, pero la broma esa es entre ellos, de que la vaquita marina viene siendo un mito. Yo no digo que no se le proteja, yo digo que tiene que haber una política pública donde puedan coincidir tanto pescadores como la protección a las especies. Ya. ¿Violeta? Sí, pues Ah, Jesús, ¿no le ibas a hacer una pregunta tú, Ernesto? no, pues él le decía su palabra, su balance también ahí a Jesús pues, a propósito del comentario que le estaban haciendo ahí, pero pues Jesús, no sé con qué cerrarías después de la exposición de Héctor. Ah, el tema del área de investigación también es un área, ya vimos todo el conflicto que se tuvo en el CONACYT. Creo que estuvo bien el que la gente que entre al SNI sea gente con capacidad, todos estos cambios que se dieron, pero sí creo también que estuvo un poco abandonado, ¿no? El área de los apoyos. Y yo lo vi también ahora que vino Héctor para acá a hacer un trabajo con la UABC de aquí. Yo vi que no tenían muchos elementos para poder realizar su investigación, ¿no? Me refiero a apoyos, pero yo lo que creo es que viniendo de un área de investigación, la propia Claudia Sheinbaum, sin duda va a apoyar todo esto y que no haya esta fuga de capitales. Apenas ayer salió el premio a la mejor alumna del mundo, que es una estudiante de Veracruz. Le dieron su premio a esta muchachita, ¿no? Porque hay gente con muchísimas capacidades en México. El problema es la falta de apoyos. El problema es que tengas que entrar a una universidad de paga para poder tener acceso luego a cierto tipo de empleos, porque eso te lo garantiza. Y pues sabemos que la mayoría de la población no tiene el recurso para entrar a estas universidades. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues las propias universidades que puedan tener este nivel educativo elevado, ¿no?
y bueno, creo que la gran espina que va a estar doliéndole por un buen rato a Claudia Sheinbaum y donde la van a estar atacando por parte de la oposición, sin duda va a ser el tema del narcotráfico. Sinaloa, que sigue todavía mal, Sonora, que está pésimo, y cómo hay el peligro de que se siga expandiendo esta ola de violencia debido a esta detención que ya todos sabemos del Mayo Zambada, ¿no? Entonces, esa va a ser un área muy difícil para la nueva presidenta. Indudablemente la tiene que enfrentar, pero bueno, todos tenemos esta duda con la llegada de Omar García Harfuch, ¿no? De cómo va a ser la mano dura o el área de inteligencia, sobre todo cuando le mataron un poco antes a uno de los personajes que tenían el área de inteligencia, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a ser los que van a lograr hacer este trabajo de inteligencia y que puedan realizar estas operaciones quirúrgicas que no afecten a la población civil, ¿no? Tiene que pacificar estas partes y cambiar la percepción que tiene muchísima de la sociedad de estas áreas, de que no se puede vivir de manera tranquila en ciertos estados, Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero, Michoacán, aunque sean zonas focalizadas. En realidad, eso no debió de haber ocurrido nunca, ¿sí? Porque el Estado tiene la obligación de proporcionarnos la seguridad. Creo que Andrés Manuel no se centró más en la parte social y esto lo dejó suelto, lo dejó en gente que no sabemos si fue por acuerdos que tuvo con el crimen organizado, por impericia, por falta de una operación, pero ya sabemos que falta de recursos no fue. Tuvieron todos los recursos, no pudieron con la parte del crimen organizado, con la parte de la inseguridad, del cobro de piso. Aquí en Baja California hay cobro de piso también. Y bueno, estas van a ser las partes con las que se va a enfrentar Claudia Sheinbaum, que sin duda ya lo ha de haber estado analizando, ¿no? Muchísimas gracias, Jesús. Pues Jesús, ya tenemos que cerrar, ya son las 11:30, ya te robamos más tiempo, pero muchísimas gracias. Y ya estaremos discutiendo también otro tema. Nos va a tocar estar allá con la gente de Baja California Sur, Jesús, ojalá y te puedas desplazar. Al fin está cerquita, cerquita. Pero con este tema que también vamos a poner allá y que nos parece muy importante, lo de la minería submarina, ¿no? Ganó Odyssey Marine Exploration y pues para ellos es sumamente importante pues todo lo que está por venir con esta empresa que ha dicho que está vivo el proyecto y pues nos hemos estado comunicando con alguna gente de por allá y tú también es un tema que has dado seguimiento, así es que ya lo estaremos después comentando contigo en otro momento, Jesús. Te mandamos a propósito de esos territorios donde se mueven estas especies como la vaquita marina, pues esos son territorios que las mineras los quieren. Así es que también es algo que hay que analizar. Te mandamos un fuerte abrazo, Jesús, y un saludo Gracias. para los gatos. Ernesto, hasta luego. Hasta luego, Jesús. Gracias, gracias.